Buenos días a todos, feliz martes. Tenía muchísimas ganas de grabar por fin, Santi. ¿Qué tal estás? Muy bien, yo también ya estaba deseando que llegase este día para poder grabar. Sí, porque al final la semana pasada no grabamos, teníamos ya Ujú. alguna cosita ya grabada de antes y al final pues una semana sin grabación se echan falta, ¿eh? Lo echábamos de menos, ¿verdad? Sí, sí, lo echamos de menos. Bueno, tenemos aquí a la invitada esperando, así que vamos a meter cabecera y vamos con ello que tenemos muchas ganas de la invitada de hoy. Si yo te contara, un podcast de Avance. Bueno, pues hoy estamos en ya nuestro duodécimo, perdón, capítulo de Si yo te contara de esta temporada y estamos muy contentos porque está con nosotros Belén Hinojar. Hola Belén, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿qué tal todos? Encantada, encantada de que estés con nosotros, Belén. Te voy a presentar, ¿vale? Vale. Para aquellos que no te conozcan, que seguro que te conocen a lo mejor de otra manera, y vamos con ello. Belén Hinojar es creativa y la mitad de Clima Bar, donde junto con la ambientóloga Carmen Huidobro nos hablan de la crisis climática para reír por no llorar. Como ellas nos cuentan, el cambio climático tiene la peor campaña de marketing de la historia y por eso ellas han decidido contarnos la historia como si se lo contaran a los colegas de un bar. Y bueno, la verdad es que parece que su estrategia está siendo todo un éxito porque cuentan con más de 25.000 seguidores en redes sociales y han participado en un montón de programas como colaboradoras, como en A Vivir con Javier del Pino de la SER. Bueno, a nosotros nos encanta, por cierto, Belén, que lo cuentes como si fueran colegas en un bar, porque nosotros siempre decimos que este podcast es como un café con amigos, pero no tenemos ningún problema en cambiar el café por un vermú, ¿eh? Cuando haga falta. Nos Así que en apuntamos a ese ello. sentido, sin Genial. problema, efectivamente. Me siento como en Y casa. bueno, eso es lo importante, eso es lo importante, que aunque sea lunes, el vermú también entra bien, ¿eh? No tenemos A ningún veces hace problema. falta, sí. Sí. Efectivamente. Y bueno, para terminar, Belén, que sepáis que es Content Strategist, además de una de las dos personas integrantes de Climabar, y se dedica a la redacción, estrategia de contenidos digitales, copywriting y diseño de experiencias de usuario, entre otras cosas. Bueno, Belén, después de esta extensa presentación, te vamos a hacer una primera pregunta que para nosotros es muy fácil hacerla, no sé cómo será para ti de responder. Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación respecto al cambio climático. Buah, pues es que, joder, creo que este es el mejor momento para hacer esta pregunta de todo el año, porque hace nada se ha terminado la COP, que para quien no lo Ujú. sepa, se llama la Conferencia de las Partes, el nombre es horrible. Y es como yo lo llamo la Eurovisión del clima, ¿vale? Entonces, es como que se reúnen todos los delegados de un montón de países para hablar de crisis climática solo y exclusivamente. Entonces, es como algo muy top para la gente que está dentro del mundo del cambio climático, porque claro, pasa una vez al año y la gente se vuelve loca. Y este año fue en Egipto y nada, ha terminado hace 2 semanas, creo, el 18. Entonces, como Ujú. que ahora está todo el mundo como muy motivado porque, claro, se toman muchas decisiones, se hablan de muchas cosas, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, estos son los meses, para mí, me parece de fliparse. Entonces, la gente se flipa un montón con todas esas iniciativas que tienen y tal, y que va a ser un gran año, como tú en Año Nuevo, cuando te pones los retos del año que viene y no Los sé qué y no sé propósitos, cuántos. sí. Claro, y dices, voy a ir al gimnasio, mentira. Y entonces luego, meses después, llega ya la fase de realismo en la que dices, vamos a bajarnos un poquito, Rosalía, que no. Y ya luego otra vez otra COP. Entonces es como un ciclo eterno, súper guay, de fliparse, ver que no llegamos, intentar adaptarse, está guay. O sea que Ujú. yo diría que ahora estamos en esa fase de fliparse. Además, esta copa ha sido bastante larga, ¿no? Porque, bueno, seguíamos a tu compañera Carmen, que Ujú. estaba ahí, y decía, jo, esto no se termina, tenemos un día más, a ver si al final llegan a algún acuerdo mínimo, ¿no? Entonces fue bastante larga. A ver, es que toda esta gente es le gusta mucho la performance, es muy contista. Entonces siempre, hasta el último momento no deciden nada, porque claro, ¿para qué? ¿Sabes? Si total, estamos aquí debatiendo. Entonces, siempre todos los años pasa lo mismo, que tardan, a ver, también
yo frivolizo mucho con este tema y también es muy difícil ponerse a un montón de países de acuerdo con leyes y movidas así, que es que no les gusta literalmente una palabra de un texto a no sé quién y ya no se avanzan las negociaciones. Y tú, joder, tío, en serio, de verdad, es muy difícil. Si hacer un trabajo en grupo en la universidad ya era un coñazo, tú imagínate esto. Y entonces tardan mucho por eso, y sí que se estaban poniendo como muy pesadas. En general esta COP como que además ha sido un poco, no voy a decir decepcionante porque se han conseguido un montón de cosas, pero como que no se ha podido avanzar todo lo que se podría si hubiese sido en otro entorno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, manifestarse en Egipto no es fácil. En cambio, el año pasado Claro, fue en Glasgow, que fuimos Cari y yo, y eso era una fiesta. O sea, cada día estaban montando una ahí, vamos, quien fuera. Porque, claro, era mucho más fácil, en cambio en Egipto era más complicado. Entonces, ha sido una COP compleja. Yo no ujú, quería ir este año, a mí me da un poco de pereza. No fui, Carsi, ya, tiene que ir y punto. sí. No, sí, la pobre Carl se lo comió todo, que yo ya la seguí desde el principio y sí, me imagino que fácil no fue, la verdad. Veíamos a gente ahí durmiendo en sillas, en taburetes, lo que pillaran, que al final del último día no había ni café para la gente, todo el mundo se estaba yendo a su casa. Entonces sí, debió de ser complicado. Y bueno, yo más o menos sí que me he podido enterar un poquito bueno, de lo que se acordó, pero cuéntanos un poquito, Belén, cuáles son como las ideas principales que se han acordado durante este último COP. Pues mira, para quien quiera saber más, justo subimos el otro día un reel súper corto a nuestro Instagram y hablamos un poco como de las 3 cosas así más importantes, por así decirlo, que se han hablado de la Copa resumen, y serían un poco como, por ejemplo, para poner un poco en contexto, se empezó a hablar de los combustibles fósiles. A ver, toda la gente que sabe un poco de la crisis climática sabe que el primer causante del cambio climático es quemar combustibles fósiles, o sea, es Ujú. usar dinosaurios muertos, ¿vale? Y ya está, fin. O sea, es la ciencia, punto. Entonces, como que ya se ha empezado a hablar, ¿sabes? De a lo mejor creo que deberíamos dejar de usar esto. Entonces, quieras o no, ya es un paso, ¿sabes? Como que ya lo han reconocido y tú, vale, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, estamos esperando Sí, la siguiente parte, que es, vale, planes para descarbonizar toda la industria y todas las movidas, porque necesitamos una transición ecológica. Entonces, eso sería como lo así más importante. Luego también se ha hablado de, no sé si habéis oído alguna vez esto de lo de llegar a 1,5 grados, en plan, no pasar 1,5 grados, Ujú. que ellos entienden de qué hablaban, pero yo cuando me metí al principio en esta movida decía, esta gente, o sea, 1,5 grados de qué, resulta que es la temperatura del planeta, ¿vale? Pues no sí. subirla, porque hay una gran diferencia entre subir 1,5 grados o 2 grados, nivel de que se descongelan los polos y nos morimos todos, ¿vale? Pues igual. Entonces, como que lo mismo, dijeron, vale, hemos decidido que subir de 1,5 grados está mal. Y tú, Vale, claro, pero ¿qué se hace para que no pase eso, no? claro, ese es que están ahora como, muy bien, ya hemos sentado todas las bases y hemos asumido todos que este es el problema. Ahora, ¿qué hacemos? Claro, también tienes que entender que en las COPs puede ir cualquiera, o sea, cualquiera que se pueda pagar el resort en Ujú. Egipto, ¿sabes? Pero está invitado a ir cualquiera. ¿Qué pasa? Que puede ir un delegado de un gobierno y puede ir un lobista de una petrolera. Entonces, por eso cuesta tanto avanzar. O sea, porque mucha gente dice en plan, bueno, si lo sabe todo el mundo, ¿por qué no nos movemos? Y tú, porque es que hay una cantidad de dinero y una gente haciendo presión, que es que, claro, no se mueve. Entonces, es como, uff, tienes que respirar muy fuerte para no ponerte un poco histérica. Pero bueno, vamos Claro, bien. O sea, como que sí que se están avanzando en cosas, pero ya te digo, lo del 1,5 grados, lo de los combustibles fósiles y empezar a hablar de las energías renovables, que eso también es súper top. En plan, que ya son más baratas en 2 tercios del mundo, que sí que hay tecnologías, que están siendo una inversión que flipas, entonces hay cosas positivas. O sea, no es todo deprimente, de verdad, lo juro. Así que eso entiendo que es allí es más fácil que interesante. vayan los lobistas, ¿no? Del petróleo, porque claro, al final tienen mucho más poder adquisitivo, van allí y hacen esa presión precisamente para mantenerse ahí en ese estatus. Pero A ver, bueno, de momento han tomado conciencia, ¿no? De lo que está situando. sí, o sea, para hablarlo un poco en cifras y que te hagas un poco una idea, lobistas han ido 636, o sea, tengo el número. Y delegaciones de países, yo este año no estaba, pero el año pasado la delegación de Ruanda, que además eran majísimos porque nos fuimos a cenar con ellos, eran literalmente 7 pavas, o sea, que yo decía, viene más gente de BP que de un país. Y sí, efectivamente. Entonces,
Yo no digo nada, pero las cifras están ahí. Tú lo que quieres hacer con ellas y sobreentender esta crisis y este tema, ya tú, Santi, saca tus propias conclusiones. Pero fuerte, es muy Muy fuerte. fuerte. Totalmente, totalmente. A mí me ha gustado eso que has dicho, Belén, de que hay esperanza, ¿no? Porque muchas veces, bueno, a lo mejor también es por el tipo de contenidos que yo consumo y que yo qué sé, pues que tendrán determinadas ideologías, pero sí que a mí me meten como mucho miedo cuando escucho cosas. Hace poco Manuel Burke en Buenismo Bien hizo una parte, un apartado dentro de su programa metiendo muchísimo miedo, ¿no? Que por una parte me parece que es muy importante porque así también es una manera de también mentalizarnos a nosotros mismos de que todas las personas contamos para frenar esto que está pasando así como en grande, ¿no? Pero creo que también es importante intentar tener un poquito de esperanza porque yo el día que terminé de escuchar ese programa decía, es que el año que viene nos vamos a Voy a morir. llorar. Sí, ya, total. Joder, Claro, me encanta que saques este ejemplo porque yo además soy súper fan de Buenismo Bien y también escuché ese programa. Y creo además que Burke nos sigue, que a mí me hizo especial ilusión, en plan, ¡ah! Y entonces, qué sí bueno. que he visto que a lo largo de los programas ha ido nombrándolo como un poquito, en plan, no, la crisis climática, no sé qué, no sé cuántos. Y yo veo que el pobre está malite. O sea, yo le quiero dar un abrazo, porque le veo como muy overwhelmed y yo, cariño, tú tranquilo, primero, punto número 1, al mundo le da igual que a ti te agobies, entonces, que te la pele. Y luego, número 2, tú no eres una petrolera, tú no eres presidente de ningún gobierno, entonces no estés aquí struggling, llorando en la ducha, agobiándote, porque no vale, o sea, puedes agobiarte un rato, pero solo un rato. Luego, una lloradita y a seguir, ¿sabes? A En plan, seguir. venga, hala. Pero sí, yo te Total, entiendo. Se le oye además totalmente. de programa a programa que se le está yendo al pobre. Está mala. Sí, está malita, la verdad. O sea, también hubo una entrevista súper interesante también a los de Materia del país que contaban así cosas chulas y me acuerdo que una de ellas, que no me acuerdo de su nombre, lo siento mucho, pero bueno, ella decía que hubo un momento que se había obsesionado tantísimo con reciclar todo que incluso las partes de plástico de los sobres, o sea, donde se ve el nombre a quién va dirigido, ella lo quitaba para tirar el plástico ahí y el papel en otro sitio y como que estaba totalmente ida con el tema y que luego ya poco a poco se fue relajando y bueno, que es importante reciclar, por supuesto, y es importante ser muy consciente de lo que haces, pero igual tampoco hay que llegar a un extremo tan grande como ese, ¿no? Es un poco así, es un poco Sí, así. sí, Sí, entiendo, bueno, sí. a mí me gusta mucho, o sea, yo no soy experta para nada en el cambio climático, ni lo seré nunca, porque tampoco es que esté súper mega informada al respecto, pero me llegan este tipo de impactos. Y luego también sí que me interesa mucho que me des un poco tu opinión sobre los típicos comentarios que se hacen mucho de qué más da que yo recicle o que yo no recicle si al final el mayor daño lo hacen las empresas. ¿Qué A decís ver, sobre esto? yo soy una persona muy vaga y a mí las excusas me encantan. Pero también, hija, hay que intentar predicar con el ejemplo y un poquito. A ver, Car siempre, un día, siempre le digo a Car que nos van a dejar de llamar de todo porque ella no para de decir que se la suda que la gente recicle, que prefiere que se cambien a una de energía renovable o que voten. Cosa que es verdad. O sea, hay acciones diarias que son mucho más potentes, por así decirlo, que reciclar. O sea, si te pones a comparar, pero chica, yo por ejemplo puedo dejar de comer carne porque a mí me parece muy fácil, pero a mi abuela le parece muchísimo más sencillo reciclar. Entonces, yo creo que cada uno tenemos que hacer lo que nos haga sentir mejor y que vaya a medida de lo posible. Que evidentemente prefiero que votes, evidentemente, a Mm, partidos que no quieren, yo qué sé, lo que estábamos hablando antes, de quemar más combustible fósil, obvio, pero que si tampoco, sabes, que con lo que tú te sientas cómodo, es que todo esto a mí me parece muy personal. Y luego la peña que dice en plan, es que, joder, tú estás reciclando y luego la empresa hace no sé qué, no sé cuántos. Ya, chico, y yo tampoco estoy a favor de los toros, pero no voy pegando estocadas a vacas. Es que no sé qué decirte. O sea, tampoco te tienes que estar posicionado todo el rato. No todo lo que tú haces en tu vida es una declaración de intenciones. O sea, yo puedo reciclar el 90% y que un día me la sude. En plan, estoy harta, yo no sé dónde va el brick, paso. Así que me parece como que se intenta desviar todo el rato la atención a esas cosas, ¿sabes? Del tipo, no se está reciclando, o no, no sé qué, o tal. Y es, tío, focus un poco, ¿vale? O sea, vamos a intentar ver esto en perspectiva. Así que nada, si alguien te dice algo de reciclar, yo directamente es que paso. O sea, es como que ya hemos pasado tanto esta fase, en plan, es un poco absurdo. No sé si me mm. entendéis.
Sí, sí, totalmente. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo, por supuesto, si reciclo, lo intento hacer lo mejor posible. Soy consciente de que alguna vez, pues, no haré las cosas bien, pero bueno, también es eso, ¿no? Pues, en la medida de lo posible. Me pasa lo mismo. Por ejemplo, me gustaría comer menos carne e intento comer menos carne de la que como, pero me gusta mucho la carne. Entonces, al final, pues eso, es un poquito también que cada uno en la medida de lo posible hagamos todo lo que esté en nuestra mano para intentar reducir el impacto ambiental que tiene simplemente nuestra existencia, ¿no? Un poco. Y hay Ujú, mucha gente, ¿verdad?, que cada vez va comiendo menos carne o que se va concienciando, pues, en la medida de lo posible, lo que esté al alcance de tu mano. Pero bueno, total. que al final también nuestra acción individual no va a afectar muchísimo, ¿no? Como puede afectar todo. Pero es verdad que entre la suma de todos se van consiguiendo cosas, pero tampoco te puedes martirizar por un día no reciclar, ¿no? A lo mejor No, no te vas a ni de fustigar. broma. Es que además es algo que a nosotras nos pone muy nerviosa. En redes sociales que se existe pues toda esta movida de la vida perfecta de Instagram y tal. Y luego aparte están los activistas perfectos. Esta gente que parece que no tiene ano. ¿Sabes? Que todo lo hace increíble, que no emiten. Y yo, pues que no ha comprado Zara en su vida, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ser todos humanos, a reconocer que aquí nadie es perfecto, porque es que además tú lo ves desde fuera y dices, nunca jamás voy a ser como esa persona que vive con cero huella de carbono, es vegano estricto, y es que no empatizas. Entonces, nosotros estamos muy en contra de intentar dar esa imagen de pulcritud, todo perfecto, todo verde. No se puede, tío. O sea, es incompatible estar vivo con no emitir. Entonces, es precisamente lo que tú decías, Sandy, cada uno en la medida posible tiene sus circunstancias, su vida, y a lo mejor para ti dices, tío, me he conseguido quitar la carne, imagínate, todos los días de la semana menos uno, y con eso no puedes, pero en cambio otra persona le es súper fácil. Y tú en cambio prefieres viajar siempre en tren. Es que no sé. Hay un Totalmente. millón de cosas que puedes hacer. Así que sí, si cualquier persona te comenta, muchas veces lo hacen para no visibilizar como lo que ellos no están haciendo. Entonces dices, ve al psicólogo y te tratas, que yo no doy terapia gratis. Y ya. A mí, Belén, me gusta mucho el trabajo que hacéis vosotras porque creo que el cambio climático es un tema complicado, o sea, muchas veces se ve como aburrido y luego me gustaría hablar de las empresas y de cómo mentalizarlas también, tanto a ellas como a los propios empleados, ¿no? Pero me gusta mucho el trabajo que hacéis porque creo que conectáis muchísimo con un público que normalmente, excepto excepciones, normalmente no es que no esté mentalizado, es que no se interesa demasiado por las temáticas, ¿no? Entonces, pues tanto vuestra manera de hablar, vuestra manera de contar las cosas, hacen que pues, un grandísimo número de personas puedan enterarse bien y puedan estar lo suficientemente mentalizados de las cosas, pero bueno, también eso, ¿no? Un poco con ese punto de vista más de relax y de que no nos agobiemos, de que tampoco vamos aquí a acabar con el mundo mañana a la mañana, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo y me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió esta idea y, joy, cómo estáis llevando todo este éxito, porque vamos, bajo mi punto de vista es un exitazo total todo lo que hacéis, cómo lo hacéis. Pues a ver, esto, o sea, muchas veces no se ve como todo el curro que hay detrás y toda la Claro. vaina. Nosotros, por ejemplo, empezamos como la mayoría de proyectos personales surgieron, que fue en pandemia. Eh, así que fue un momento en el que Car estaba en ERTE, se cargaron a todo mi departamento de la empresa, entonces yo estaba como, bueno, pues tengo bastante tiempo y, y tal, así que fue como el momento de empezar a hacer algo. Si nosotros además tenemos el pasado oscuro, que antes estábamos más en YouTube y tal, los vídeos salía Car sola, no tiene nada que ver el formato, era muchísimo más largo, tal. No los borramos porque a mí me da mucho cringe, pero en el fondo me gusta verlo y decir, madre mía, lo que era esto y en qué ha derivado. Entonces, han sido 3 años de estar probando tal, sí, no sé qué, no sé cuántos, a ver cómo dábamos con la tecla y ahí se ve perfectamente que ha ido como evolucionando hasta más o menos lo que es ahora y va a seguir evolucionando porque con lo digital y tal, los contenidos, los formatos están vivos. Tú no puedes dejar algo Ujú, para siempre estático si no funciona. claro. Eso es de la tele de hace 1000 años y esto ya no pasa. Entonces, es algo que requiere muchísima energía porque tienes que estar como todo el rato intentando sumar cosas nuevas, pero a la vez es muy interesante porque te pone el reto de intentar siempre innovar. Entonces, surgió ahí más o menos en pandemia, estaba Car en su casa, bueno, que es que acababa borracha porque estaba ella sola grabándose, yo chillándole por teléfono porque no nos podíamos juntar, ella grabando sola, los vídeos eran larguísimos, lamentable, teníamos hasta focos, toda la movida, montamos un... Y luego nos dimos cuenta de que
era muchísimo más fácil y nos estábamos rompiendo la cabeza y en realidad no teníamos que megaproducirlo tanto porque tampoco teníamos los recursos. O sea, es muy cutre. Y, y a día de hoy ha desembocado en esto, pero vamos, que probablemente en un año sea otra cosa. Sí, sí, porque estamos muy contentas, la verdad. Está molando bastante. Hombre, yo creo que seguir va a seguir, porque por lo menos el apoyo de la gente lo tenéis y espero que el apoyo económico también no sé si os ha llegado o os llegará en algún momento, pero bueno, os lo habéis ganado por lo menos, así que yo espero que siga, porque me parece que hacéis una labor muy chula y me llama mucho eso, lo que comentábamos, ¿no? Que al final pues habéis evolucionado y habéis encontrado la manera perfecta de comunicaros con el público al que queréis comunicaros, ¿no? Pues eso, las emisiones como el perro hasta el suelo, pues al final es una manera muchísimo más fácil de que se te quede en la cabeza a una persona joven que soltarle un rollo larguísimo de alguien aburrido, ¿no? Entonces, me parece muy importante. Y hablando de eso y teniendo en cuenta que tú también te dedicas al mundo más relacionado con el marketing, con la comunicación, copywriter, me gustaría ya meternos un poquito en harina dentro de las empresas y que nos cuentes cómo consideras que una empresa tiene que comunicar a sus empleados, o sea, dentro de todos estos planes de formación, de sostenibilidad que existen y que están en aras de crearse, ¿no? Porque a nosotros nos están llegando muchas peticiones en ese sentido para que se desarrollen. ¿Cómo una empresa tiene que comunicar estas cosas? ¿Cómo puede hacerlo? Porque consideramos que es complicado, ¿no? Y incluso a nosotros nos ha pasado que hemos empezado con algún pequeño plan de formación para alguna empresa y nos ha costado infinitamente más conseguir que la gente se apunte y que la gente se informe, que la gente se inscriba a determinados webinars en abierto, webinars o formaciones, que para otro tipo de temáticas. ¿Tenéis algún consejo, alguna cosa que pueda aclarar a las empresas cómo hacerlo, por dónde ir? Pues a ver, aquí así a grandes rasgos, ahora en un momento te diría, a ver, la temática tampoco se presta porque es algo bastante deprimente. Eso lo sabemos todos, no pasa nada. Sí. Luego, además, hay un problema con el que nosotros luchamos a diario, que es que normalmente se ha enfocado toda la movida de la crisis climática, el planeta, no sé qué, a perfiles súper verdes, ecologistas. Si lo buscas en Google, solo es peña abrazando árboles en Shutterstock. Terrible. Entonces, eso es lo que estamos intentando nosotras, ¿sabes? Como que sea algo normal que te preocupe el planeta donde vives, o sea, mínimos. Entonces, yo siempre, bueno, nosotras siempre tendemos a intentar tirar a empatía de la persona que te está escuchando y te está viendo. Vamos, el objetivo de la comunicación de toda la vida de Dios, que yo no entiendo por qué se ha separado tanto esto, de verdad, porque no somos más amigos los ambientólogos y la gente que nos dedicamos a comunicación, que esto sería mucho más fácil. Tú imagínate si el publicista de Jesucristo es el mismo que el de la crisis climática, no estaríamos en esta, bueno, Jesucristo quien sea, o Rosalía. Bueno, entonces, ¿qué haría yo? Problemas reales que tengan sus empleados y soluciones relacionadas con la crisis climática, porque es que algo maravilloso de la crisis climática es que es súper transversal. Entonces, a ti se te ocurre absolutamente cualquier cosa y se puede enlazar. Y no es que yo esté obsesionada, es que se puede. O sea, literal, todo. Así que yo sí que les intentaría explicar como cosas que de verdad empaticen en su vida, porque yo me he dado cuenta, a ver, a la gente le da mucho palo decir esto, pero es verdad. A la gente le da igual los osos polares y las tortugas, nos importan una mierda. Y los peces del mar también nos importan una mierda, porque si no, nos los comeríamos. Es un ejemplo. En plan, tú veías las campañas de Greenpeace y veías los ositos polares y tú, ¡oh! Bueno, sí, vale, adiós. ¿Sabes? O sea, como que te da pena y tú no vas a matar un oso, pero, tío, luego a fin de días, yo cuando me cago en la puta es cuando me suben los precios de la cerveza por la inflación. ¿Sabes? Las cosas como son. Y de lo que me quejo es de eso, de cosas que me tocan de cerca y en mi día a día, y la gente es así. Entonces, yo dejaría de ir a cuestiones súper elevadas de no sé qué, y en plan, venga, tíos, no pasa nada. Si se puede ser, se puede ser egoísta y preocuparte por lo tuyo, no pasa nada. Entonces, sí que tiraría que te suban el precio de la luz, no tiene puñetera gracia. Que no haya X cultivos porque hace calor y no se pueden cultivar. Que perdamos X especie con la que podíamos haber conseguido no sé qué vacuna. Pues esas cosas a mí me joden más, ¿sabes? Aunque te tachen de mala persona porque no te gusten los osos polares.
Es Ah, sí, sí, mi... a mí me encantan los osos polares, pero es verdad, yo cuando me levanto por la mañana no pienso en ellos, pienso Mm. bueno, igual no pongo el calefactor ahora, paso Me un pongo poquito de otro jersey. frío, efectivamente, Era, es verdad, como una efectivamente. publicidad muy, como demasiado verde a lo mejor, y también es verdad que yo tenía la percepción de que era como muy focalizada en la tele y en la radio. Entonces, había mucha gente que ya no consume ni tele ni radio y se pierde eso. Entonces, yo creo que ese ha sido como el gran cambio, ¿no? Sí, y que luego la gente que trabaja en comunicación, no toda, ¿vale? Pero Mm. mucha gente que trabaja en comunicación de estas cosas tiene 1000 años. O sea, que no pasa nada, puede ser mayor, pero es peña de esta que se nota que lleva haciendo el mismo ABC toda su vida y tampoco se quiere rayar, que me parece muy lícito. Pero bueno, que está bien tener sinergias con la gente joven que va viniendo, ¿sabes? Que no pasa nada. Entonces, como que antes les funcionaba y siguen con las mismas. Y yo sinceramente creo que hay que intentar hacerlo por otros medios, que se puede hacer un montón de cosas distintas, se puede seguir haciendo eso y también otras cosas. O sea, es que hay gente haciendo cosas súper guays. Un ejemplo así tonto. Anita, la cantante brasileña, Ujú. ha hecho ahora porque es vegana ella, ha hecho unos anuncios con una carne vegetal. Y luego además en el carnaval de hace 2 años, antes de pandemia, ella iba cada día disfrazada de una especie amenazada. Entonces, claro, iba vestida con su ropita de putón de caballito de mar. Y era la leche, o sea, es que yo la veía y digo, Dios, es que ahora está tapada. O sea, si no tiene nada, tampoco tiene nada que ver. Los fans de Anita probablemente no todos sean en plan superambientalistas y estás rompiendo la burbuja, lo estás comunicando de otra forma. A mí me parece la leche, me encanta. Mm. Sí, o sea, cada vez tenemos más claro en general cualquier empresa que para llamar la atención ya no sirve lo que había antes. O sea, yo, bueno, desde marketing, bueno, también soy joven, creo. Algunos dicen lo contrario, algún compañero ya, pero no pasa nada. Pero sí que es verdad que evidentemente hay que hacer un cambio de mentalidad y que lo que antes funcionaba, sobre todo en este tipo de cosas, en este tipo de sectores, ya no va a funcionar porque estamos en continua transformación. Entonces, pues si nos aplicamos el cuento y todas las empresas que quieren abrir un TikTok, pues a lo mejor también tienen que dejar de contar las cosas como se contaban antes, ¿no? Es así de sencillo. Mm. Sí, puede ser. Mm. También TikTok, qué mundo, ¿eh? ¿Habéis visto los TikToks de Ryanair? No, Sí, son una yo no. maravilla. Buah, si tenéis tiempo, o sea, de verdad, es como ir a ver un documental de naturaleza. En plan, es que no te voy a decir nada, quiero que lo veas tú. En plan, Venga, no te voy a hacer spoiler. Hoy te tira... Bueno, si entras a TikTok, ponte una alarma porque a lo mejor no sales hasta dentro de 2 días. Sí, la seguramente. verdad es que TikTok da para 20 podcasts si hace falta. Pero Joder. sí, sí, sí que perdón, me he liado muchísimo. TikTok me parece que es una herramienta maravillosa también para comunicar. Ujú. Y muchas veces está muy pensada para jóvenes, pero tampoco tiene por qué ser para tan jóvenes, porque yo creo que muchísima gente está en TikTok y en cuanto el algoritmo aprende lo que a ti te gusta, te va a enseñar lo que tú quieras. O sea, a mí me salen gatos, pero bueno, a punta pala. Pero luego a otra persona le saldrán, yo qué sé, recetas de cocina o cosas relacionadas con el medio ambiente. Entonces, TikTok a mí me parece una herramienta maravillosa. Además, lo que está guay de su algoritmo es que él le gusta de repente soltarte un gazapo. Entonces te tira 30 gatos y de repente algo que no tiene absolutamente nada que ver contigo, solo para ver si te mola. Y yo ayer he descubierto un montón de cosas que no sabía que me gustaban, como por ejemplo los pequeños electrodomésticos, que ahora me encantan. Porque hay unas asiáticas que en su casa Sí, tienen como bueno. 2000 millones de electrodomésticos, se dedican a hacer huevos en unas hueveras enanas y yo de repente llevo 4 horas viendo vídeos suyos, en plan, necesito este pequeño Sí. electrodoméstico en mi casa. Sí, Bueno, sí, los coreanos, o sea, los típicos vídeos de la chica que llega a su casa y se que quita se las hace zapatillas la Son otro rutina, mundo, es una totalmente. maravilla. y los Es, de es limpiar un alfombras. mundo, Esos también son la leche. esos dan muchísimo gustito porque dices, pero madre mía, ¿dónde había estado esta alfombra? Porque es una barbaridad la cantidad de mierda que tiene, pero sí, es una pasada. Entonces, ya volviendo un poco al marketing y a todo lo mucho que puede ayudar, eh, te puede servir como contenido de entretenimiento, pero te puede servir muchísimo de, como contenido de concienciación, ¿no? Ujú. Y bueno, al final yo también, pues todos los podcasts y todas las cosas que escucho, al final te hacen tener una visión del mundo y una personalidad muy concreta y yo creo que es que hay verdaderos influenciadores, influencers, lo digo en castellano, que, que tienen muchísimo poder y que tenemos que empezar a darnos cuenta de eso y a trabajar con ello. Me parece un temazo, vamos, un temazo. Sí, da un poco Em, de miedo.
Da un poco de miedo también, porque al final sí que si tú lo escuchas con la cabeza, con los dos dedos de frente, pues muchas veces pues puedes identificar lo que te están diciendo te puede gustar o no. Pero hay otras muchas personas también que sí que es verdad que es muy peligroso porque se creen todo lo que se les dice, eh, las típicas fake news que también te pasan 1500 tus padres o tus abuelos por WhatsApp, que también ¿Qué da un pasa? poquito de miedo, da un poquito Sí. de miedo, sí, La pero desinformación en manejando, redes y encima con crisis climática es un melón, ¿eh? O sea, de verdad, además campañas financiadas por empresas de desinformación climática, muy, 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 muy fuerte. En plan, de todo. Es que es de locos. O Y sea, porque además también la gente, yo creo que hay parte de la población que dice, prefiero no saberlo, prefiero mirar para otro lado. Entonces, como, ¿sabes? Se junta todo. Es les viene cultivo, ¿sabes? Esa genial. desinformación entre que yo no quiero mirar y me dan esa desinformación, pues perfecto. Sí, te lo ¿Sabes? Tengo ponen mi a conciencia huevo para... tranquila. Sí. O sea, por favor, que mm, a día de hoy haya gente terraplanista y que de verdad lo digan en serio como si fuese una... Tronco, que la ciencia no es una opinión, o sea, lo siento, no son tus sentimientos, de verdad, es que aunque te ofenda, y el tener que lidiar con estas cosas a día, con el volcán, por favor, que había gente que decía que el volcán era mentira. Bueno, yo me reí mucho a costa de esto, tengo que decirlo, luego de dosis de contenido me viene está bien. Hombre, es muy gracioso, o sea, te hace gracia a ti, pero sí que es verdad que da un poco de miedo, ¿no? Por eso, Claro, que porque hay peña eh, que se lo cree. Que lo consume. Bueno, y lo eso es, querían eso es apagar muy con un peligroso. helicóptero con agua. Joder, por favor, de verdad. Es que yo, buah, aún no me acuerdo, pero me apunté a algunos de los bulos más gordos porque es que me flipaban. En plan, no, la ceniza en realidad la están tirando desde aviones y... Hostia, o sea, tienes que tener capacidad de inventiva para... Me flipa lo que tengas en la cabeza, tío. En Sí, fin, sí, la verdad es que, o sea, la primera persona que de repente dijo esto es un bulo, no sé cómo le funcionaba la cabeza, pero es digna de estudio, vamos, por lo menos digna de estudio. La sí. verdad es que sí. Pues de esos con la crisis climática tenéis 200.000, un montón de ejemplos. Mira, un dato interesante que es además de Publi, la palabra huella de carbono, ¿sabes? El medir tu huella de carbono y todas estas mierdas, Ujú. se lo Ujú. inventó una petrolera. O sea, y no una petrolera, se lo inventó la agencia que tenía esa Ya, petrolera. Que digo, es una idea, o sea, si lo piensas en plan maquiavélicamente, es una idea de puta madre, porque tú coges y le pones al individuo la huella. Tú eres una petrolera y estás diciéndole a la gente, sí, pero ¿cuál es tu huella de carbono? ¿Y tú cuánto consumes? ¿Cuánto te estás cargando el planeta? Y tú, tío, ¿dónde está la puta ironía de aquí? ¿Sabes? Muy Ujú. heavy. A mí mm, me parece una jugada maestra. Por eso te digo, sí, todos estos recursos que han ido así, si volviesen sería la leche. Yo ahí vi un vídeo sí. también de lo de las botellas de plástico de Coca-Cola. Cómo luego pusieron la responsabilidad sobre el propio consumidor en vez de ellos Sí, mismos, ¿no? Que eran sí. los En que lo plan, hacían. recíclame, Ese no las primer hagas tú Sí, anuncio de que hubo, cristal. ¿verdad? Sí, no las hagas tú de plástico, no sí, te jode, o sea, de verdad. No sé si sí. podemos decir marcas y tal, pero bueno, por si acaso. Sí, bueno, tampoco no somos tan conocidos, no creo que nadie nos diga nada. Luego seréis famosos y no querrán, bueno, pero que os paguen ellos tampoco igual, ya te digo. Efectivamente, no. Fueron patrocinadores de la COP este año y la gente estaba en plan, ¿qué? Pero también te digo que también han sido petroleras y Endesa estaba el año pasado ahí en plan, energía verde, y yo, ¡hala! O sea, no tienen vergüenza nadie. Sí, no, además las energéticas y las petroleras son siempre las que más intentan pues lavar las manos. Cada vez todos los rebrandings que se han hecho en los últimos años son todos verdes, colores de la naturaleza, Te lo juro que les, todo ese tipo ilegal- de cosas. les pondría ilegal usar el verde, en plan, no podéis. Sí, Es bueno, muy heavy. de hecho la última crisis de identidad que tuvo, creo que era BP, fue cuando cambió todo ese rebranding. Parecía que estaba consiguiendo dar esa imagen, pero luego tuvo un vertido súper grave, no me acuerdo, en un océano y es como, En el Golfo, que era un anillo de fuego, lo visteis, las fotos son la leche. Es literalmente un anillo de fuego en el mar. O sea, en el Golfo de México. Bueno, es que, si es que parece totalmente de película de ciencia ficción, pero es que es la realidad, es de locos. Hay una frase que me encanta, que es en plan, la gente puede ver antes el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pues con esto me parece un poco igual, en plan, el mundo se está yendo como a pique, todos estamos como, yo la primera, como que he normalizado mucho la situación de crisis y ya vivo, en plan, me da igual, las guerras del sí. agua, no importa. Sí, Claro, es que al final es como pandemia, crisis climática, guerra, y ya llega un momento que dices, bueno, yo al final sigo, por lo menos me están dejando salir a la calle que hace 2 años no me dejaban, entonces yo estoy contento, ¿sabes? Es un total. O poco estás así. en plan, bueno, pero entonces va a haber segunda temporada de La Casa del Dragón o no, ¿sabes? Sí, Ya vas a hacer lo tuyo.
Es Sí, muy sí, difícil. problemas del primer mundo, al final es así, o Mm. sea, nuestro día a día es así. Es Luego verdad. también, hablando de todo esto, me ha venido a la cabeza una última campaña que hizo, que al final es una campaña, pero es una campaña que también tiene concienciación y que al final pues aprovecha, aunque sea para, para, para ponerse una medallita a ellos, pues al final siempre es bienvenida, ¿no? La última campaña que ha hecho, creo que era Estrella Galicia, que anteriormente había quitado directamente todos los envases de plástico, pero ahora lo que ha hecho ha sido que ya ni siquiera las latas tengan anillas, como que están unidas de una manera, no sé cuál es, pero están unidas de una manera que no necesitan las anillitas que caben en el mar, sino que simplemente, como haciendo el clic de romper los yogures, ya tienes tu lata. Entonces, evidentemente es una campaña de marketing. Los que no la hayáis visto, os recomiendo que busquéis el anuncio porque es un anuncio muy chulo, pero dentro de lo que cabe, pues oye, también tiene ese impacto ambiental que siempre va a venir bien, ¿no? Entonces, un poco Sí. también hacer un llamamiento a las empresas que se pongan creativas, pero que también ayuden de esta manera al cambio climático, ¿no? Sí, en plan, haced cosas, me da igual que lo hagáis solo para conseguir un like, haced cosas, me Hazlo. da lo mismo. Sí. Sí, sí, es un poco eso. O sea, pedirles por favor que las empresas que lo hagan así. Y luego, Belén, cuéntanos un poco, o sea, ¿tú qué opinas? O sea, que, bueno, aparte de que está claro, lo ya hemos hablado durante todo el episodio de la necesidad y de la importancia que tienen las empresas en todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo mentalizar ya no a los trabajadores, sino a los que toman las grandes decisiones en estas empresas? ¿Cómo mentalizarles para hacer ese esfuerzo? O sea, Es que qué puede hacer? te soy súper sincera. Extorsión. O sea, como los niños pequeños. ¿Qué funciona con un niño pequeño? Ya. Extorsionar. Decirle en plan, pues no te doy chuches y ya está. Pues es la única forma, o sea, de verdad, con esta gente, decirles o bien que no les votamos o que se den cuenta de que se van a quedar sin un duro. Es lo único que funciona. Porque la crisis climática está súper demostrado. Sale más caro no actuar que actuar. Y cuanto más tarde actuemos, más caro sale. O sea, todo el rato. Es más, hubo un estudio que empezaron a cifrar los fenómenos climáticos extremos, rollo tornados y todo esto, en dinero. Y tú, es que no sabes la salvajada de pasta que se pierde. Porque claro, a más calor hay más inundaciones, más tal, todo está relacionado. Las olas de calor las han empezado a poner ahora nombres, en plan, ola de calor Carmen y cosas así, que me parece la Ujú. leche. Entonces, yo sería sobre todo tirar por ahí, o sea, porque a nadie le sale rentable esto, es que es imposible, a nadie. O sea, ya seas tú un cuñado que lo único que quieres es veranear en tu casa en Ibiza, cariño, que se va a hundir. Que no, primera línea de playa Madrid, línea de playa Usera. O sea, de verdad. Entonces, te importe lo que te importe, vas a tener que moverte. Entonces, yo ya te digo poco a poco y que me parece súper lícito que la gente diga, a mí los animales me da igual, yo solo quiero dinero. Y yo, bueno, pues vale, o sea, no eres de mis mejores amigos, pero ok. Entonces, yo tiraría por ahí, por pasta y extorsionar y decir que no vamos a votarles como no hagan nada. Sobre todo que estoy hasta el pepe de que la crisis climática y todo esto se politice, ¿sabes? De que te preocupen las plantitas y no sé qué, es de izquierdas. Y es como, pero esta gente no vive en el mundo. O sea, me da igual lo que hagáis con las herencias porque no voy a tener una en mi vida, no tengo patrimonio, vivo de alquiler, no podré comprarme un coche nunca, por favor. Me da igual lo que hagáis con estas cosas, pero que la política climática sea como obligatoria independientemente del partido que venga. ¿Sabes? Todos vamos a tener que seguir aquí vivos aguantándonos los unos a los otros. No os pido que nos llevemos bien, pero que esto nos dure un poco más, ¿no? Es un poco. He contestado un poco a la pregunta que me da Pues la gana. yo creo que además, si se pusiese esos números sobre la mesa, la gente tomaría mucha conciencia, porque yo también lo vi y simplemente una inundación, me parece que fue, o un tornado que hubo en Luisiana, o sea, era estratosférico la cantidad de dinero que se habían invertido para volver a levantar todo aquello. O sea, pero miles y miles de millones de dólares. Sí, Y es luego, claro, exagerado. lo cuentas en cultivos de cereales también, en sequía, en pérdidas. Sí. Dios mío, Es que alucinante. Ujú. todo va a salir más caro, es que no queda casi prácticamente agua potable en el mundo. O sea, y esto no lo digo para que nadie se. Yo no me agobio, ¿eh? Yo estoy aquí luego tranquila en mi casa, porque ya he aprendido cómo apagar el cerebro. Pero es que de verdad lo cuentas en dinero, si es lo que le preocupa a la gente, y en su vida diaria. Pero si es que nos damos cuenta haciendo la compra. Estamos en noviembre, no he puesto la calefacción ni un solo día. Porque no, es muy caro, tío, es que no puedo y me niego. O sea, como tenga calor, te lo juro por Dios, como tenga frío, me voy a ir a una clase de Bikram yoga o algo así, porque no sé qué hacer, o a casa de mi madre, que a lo mejor ella la pone. O sea, de verdad.
pero es que, ¿qué hacemos? Y entonces a mí, sinceramente, con esto empatizo más, de verdad. Eso. O cuando nos digan que nos van a subir los impuestos para pagar, ¿no? Para paliar todas estas, pues por ejemplo, la reconstrucción de una ciudad. Sí, sí, todo. Coño, creo que era en Barcelona, ya estaban empezando a ver como cortes con el agua o algo así, no es como cortes, no quiero decirlo mal, pero algo como que estaban empezando a ser un poquito más, apagar las fuentes, movidas de esas, y ahí saldrán todos los viejos, como a alguno de mis tíos y cosas así, o diciendo cosas como, ah, claro, es que vaya, ahora vamos a tener que vivir y yo, señora, por favor, priorice. O sea, de verdad. Me parece que la gente está muy desubicada, pero bueno, paciencia y ganas de Sí, explicarse. Porque ahora tengo yo, menos. yo creo, no estoy muy segura de lo que voy a decir, pero sí que, por ejemplo, este verano, que por lo menos en Madrid lo hemos pasado muy, muy mal, bueno, en general no en Madrid, sino en general en toda España, yo creo, lo hemos pasado extremadamente mal por el calor y ha tardado muchísimo en irse, que al final luego en octubre pues que gusta un poco que todavía tengas la chaquetilla y que no tengas que sacar el nórdico y todo eso porque gusta, ¿no? Pero da como muy mal rollo. Y yo creo que este año, este verano, ha sido un verano en el que todos nos hemos dado un poco cuenta y nos ha entrado un poquito ese respeto que antes a lo mejor no teníamos, yo Sí, creo. sí. Yo creo que la gente se está empezando a poner un poquito más nerviosa por las... A ver, la pandemia es otra consecuencia de la crisis climática, porque es porque los humanos estamos entrando en ambientes que antes no estábamos ahí y salen virus. Joder, hay una cosa, ¿sabéis lo que es el permafrost? Sí, justo lo iba a comentar ahora, me lo has Qué quitado. miedo, ¿eh? Explícalo tú. Explica que yo no lo sé. Bueno, el permafrost, corrígeme, es como una capa de hielo que lleva miles de años, ¿no? Sobre todo en el círculo polar ártico. Entonces, ahí hay un montón de virus y de bacterias que además son muy nocivas para el ser humano y como ya se está deshielando, está comenzando el deshielo, es muy posible que salgan, que El bicho. afloren y eso sí que puede Vaya. traer mucha muerte. Flipas, porque es que además son resistentes a los antibióticos, no sabemos lo que hay ahí. O sea, yo estoy en plan, pero qué ola de calor, el permafrost. O sea, de verdad, y da mal rollo, ¿eh? Pues cosas así, es que parece de película. Sí, porque además son anteriores a la humanidad y entonces como no hemos tenido ese contacto con ellos, pues no tenemos el sistema preparado. Claro, son súper patógenos, vamos a morir. Bueno, o No lo no he lo dicho sé. mal, ¿no? Más o O menos no, tenía o idea. no. No, 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 es eso. Entonces, claro, a mí el permafrost, yo cuando me enteré de lo que era, digo, pero esto lo sabe la gente, en plan, los científicos. Entonces, estos son cositas que van a acabar estallando sí o sí. En plan, más tiempo, menos tiempo. Vamos a intentar que no, ¿sabes? Estaría guay. Entonces, como la pandemia, pues tú imagínate, si no pudimos casi con el COVID, tú imagínate con el permafrost, qué divertido. Así que nada, espero que La, no, la no te verdad es preocupes. que estaba mejor sin saberlo, yo creo, pero es importante que todos lo sepamos. Así que bueno, por lo menos hacemos labor de divulgación con estas cosas, que Claro. es muy importante. Es muy Sí. importante. Pues Belén, ya poco a poco se nos va acabando el tiempo. Yo me lo estoy pasando fenomenal en esta entrevista, tengo que decir. Mm. Pero bueno, a mí me gustó mucho así echando un vistazo un poco a vuestras últimas publicaciones, y bueno, ya os lo había escuchado, pero como que no os había ubicado y me he dado cuenta esta mañana, en Dos Rubias Muy Legales tuvisteis el minuto de gloria que le llaman ellas, donde explicáis fenomenal eh, cómo las personas individuales podemos poner nuestro granito de arena y cuidar un poquito más la Pachamama. Entonces, a mí me gustaría que aquí, que somos mejor, bueno, no somos mejores que Dos Rubias Muy Legales, pero somos igual de guays que ellas, entonces, también que nos lo cuentes tú con tus palabras y que por lo menos todos nuestros oyentes se queden un poquito con esas píldoras y esas ideas clave que nos puedas contar. Nosotras decimos un poquito siempre lo mismo, en plan, tío, tú no te agobies a tu ritmo, lo que tú puedas hacer en tu día a día, sobre todo no estés struggling porque hay un punto intermedio entre ser Greta Thunberg y una petrolera, en plan, no pasa nada, no hay que hacerlo ni perfectamente bien ni perfectamente mal, pero es interesante empezar a mover el culo, ¿sabes? De vez en cuando. Que no te mola nada lo de dejar de comer carne, pues chica, dale el coñazo a tus amigos para que se cambien a una empresa de energía verde, que hay 200.000 opciones y además lo hacen ellos todos. ¿Que prefieres dejar de consumir fast fashion? Pues vale. ¿Que en realidad lo que a ti te flipa es viajar? Pues puedes hacer otras cosas y seguir viajando todo lo que tú quieras o viajar de forma alternativa, lo que te apetezca. Pero sobre todo intentar
eso, no agobiarte, luchar contra la ecoansiedad que te entre y tal, y no culparte a ti de nada, que de verdad que a ti te lo han dado igual de jodido que a todo el mundo. O sea, dudo que me esté escuchando Mancio Ortega. Si es así, estoy muy enfadada. Y intentar no agobiarte y con cariño y con cabeza. Es que, mira, un consejo que a mí me gusta mucho es escuchar a las abuelas. Las abuelas son súper sostenibles. O sea, no tiran nada, conocen al carnicero, al zapatero. Mi abuela recicla todo. O sea, yo flipo. La mujer come Reciclan y carne. reparan. Es que de todo. O sea, de verdad, las abuelas. Entonces, intenta escuchar a tu entorno, ver qué puedes hacer. Es que hay un montón de soluciones, explorar un poquito y no agobiarte, porque tengo que decir que con estas cosas ya nos están dando un poco más, las marcas y todo nos lo están poniendo un poco más fácil, pero tío, deberían ponerlo un poquito más sencillo, porque hay cosas que siguen siendo un poco complicadas. O sea, que hasta hace relativamente pocos años solo hubiese el AVE y fin para ir en tren. No te digo nada y te lo digo todo. Nada, tratar al planeta con cariño, sobre todo porque el planeta va a seguir aquí aunque nosotros nos muramos. O sea, sálvate tú, sé egoísta, ¿sabes? Me ha gustado esa última frase. Que alguien piense en los niños, que nadie piensa en los niños, joder. Sí. Pues muy bien, Belén. La verdad es que, bueno, he disfrutado muchísimo de la entrevista, Santi. No sé si tienes alguna pregunta que te hayas quedado en el tintero. Pues la verdad que no, que también he disfrutado muchísimo y me he quedado con ganas de más. Se me ha hecho muy, muy corto este ¿Sí? Ay, podcast. me alegro, porque es una turra Sí. guapa, lo de la crisis climática. Bueno, puede serlo, pero creo que, de verdad, yo estoy muy contenta con haberte tenido con nosotros porque creo Ujú. que hacéis una labor muy chula, porque considero, yo creo que este podcast encima va a hacer esa labor importante de divulgación, porque creo que las cosas se pueden contar de diferentes maneras. Y a mí, por lo menos también como marketing, como responsable de marketing, me has ayudado también a cambiar el chip y a ver que las cosas no tienen siempre por qué ser tan aburridas y si nos ponemos en el lugar, en los zapatos de las personas y somos un poquito listos, podemos hacer perfectamente que las cosas no tengan por qué ser tan aburridas. Y yo estoy convencida de que esta entrevista no es que haya sido aburrida, es que ha sido divertidísima. Ay, muchas Estoy gracias, guay. me alegro un montón. Además que gente de comunicación como vosotros os intereséis sobre todos estos temas es uno de mis objetivos, porque claro, yo que trabajo aquí, digo, tío, cuanta más gente les molesto, más turra darán a las empresas con que hablen de este tema. Y además vosotros sabéis perfectamente que se puede decir lo mismo de 1000 maneras. O sea, si yo no te entro por las emisiones como el perreo hasta el suelo, a lo mejor te entro con el trata al planeta como tratarías a tu coño, cosas así. ¿Sabes? Puedes decir cualquier burrada o no, o algo más normal. Entonces, la gente que quiera ir por el rollo este más verde de salvar a los osos polares, súper lícito, chapó. Yo voy por la parte del perreo. Y vosotros por esa. Y todos a unar fuerzas y a ser compañeros, que necesitamos un montón de gente hablando de esto. Así que muchas gracias por la oportunidad de la plataforma, chicos. A ti, Belén. A ti, Belén, porque bueno, yo he aprendido muchísimo, tanto de comunicación como de emisiones, como de sostenibilidad, de permafrost, que eso ya igual hoy me habéis jodido un poco el sueño, pero no pasa nada. He aprendido muchísimo y súper, súper contenta. Así que, Belén, yo creo que nos volveremos a ver pronto. Y si viene tu compicar, pues mejor que mejor. Guay. Muchísimas gracias. A ver Estaría si nos genial. vemos. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas beso. gracias a todos vosotros, un beso a todos, un beso a ti, Belén, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, como siempre. Esperamos que hayáis aprendido muchísimo y como siempre estamos en Si Yo Te Contara Podcast, en Spotify, YouTube, en Google Podcast, en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Avanza con Nosotras. Hasta pronto.